Marce. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del seminario Después de, organizado por la Comisión de Supervisión Académica, para los que no han estado nunca. Este es un seminario en donde algunos graduados de la carrera nos cuentan un poco cómo fue su experiencia y su inserción laboral. En esta oportunidad lo estamos haciendo, ¿cómo se llama? Presencial y virtual a la vez. No sé si llegan a ver a la gente que está ahí en el aula Gabini, y bueno, la idea es ir volviendo, pero también está bueno mantener un poco la virtualidad, porque justamente, por ejemplo, en el seminario de hoy lo tenemos a Leandro, que no está en Santa Fe, y aprovechamos que el seminario se pueda hacer virtual para invitar a gente que por ahí ya no está en Santa Fe. Bueno, Lili lo va a presentar a Leandro, y muchas gracias, Leandro, por este seminario. Gracias, Manuela. Bueno, yo lo conocí a Leandro cuando tenía 13 años, con Andrés Koropeki, que también está acá, que también es un ex alumno nuestro, que de paso nunca dio un seminario después de... estaban con esto de las Olimpiadas. Y entonces estaba Néstor Aguilera, tenía un grupo que iban a aprender cosas. Te digo, tercer año, segundo año de secundaria, me imagino, no sé. Y yo de lo que me acuerdo de Leandro era que, no sé, porque teníamos como un plan que le enseñábamos cosas, aparte de que ellos hacían los problemas, a mí no me salían, pero bueno, uno le podía enseñar cosas. Y me acuerdo que hacía unos problemas larguísimo, que si aprendía congruencia, los iba a hacer mucho más corto. Cuando le traté de explicar congruencia, no me quiso escuchar. Bueno, no importa, la cuestión es que a la vez siguiente ya sabía todo lo de congruencia que yo le había enseñado y sabía mucho más. Y después Leandro empezó a estudiar matemática al mismo tiempo que sacó una beca para estudiar economía en San Andrés. Y bueno, estudió economía en San Andrés y venía a rendir libre, no sé si cursó alguna materia, pero rendía libre las materias de la licenciatura. En un momento, ese tiempo, creyó que estaba recibido. Cuando fue a buscar el título, se dio cuenta que le dijeron que le faltaba una materia, o no es así, una optativa. Y bueno, ahora cuando empezó la pandemia, yo lo contacté y le dije, escúchame, si te falta una optativa, porque no haces una optativa ahora que estábamos todos así haciendo online. Y efectivamente hizo la materia que le faltaba. En el medio tuvo algunos problemas técnicos porque, bueno, como había pasado mucho tiempo, algunos papeles no se conseguían. Pero finalmente se recibió, finalmente le costó. En el medio él después de economía hizo un doctorado en finanzas en Stanford y está trabajando, y finalmente tiene un título que vale la pena, que es el de licenciado en matemática aplicada. Bueno, así que es alumno mío desde, no hagamos la cuenta, pero tenía 13 años, no quiero saber cuántos años tiene, pero bueno, gracias por este seminario. Bueno, gracias, Lili. La verdad, estoy muy contento de dar el seminario y de estar acá. Es como, aunque no esté físicamente ahí en la UNL, volver a ver a la gente del grupo de la UNL es como volver a casa. Entonces me pone muy contento. Y bueno, no sé exactamente cuál es el formato de este seminario, así que yo preparé algo. Me dijeron que querían que hable un poco de la experiencia mía después de recibido, y bueno, si bien oficialmente me recibo ahora este año, yo siento como que terminé en realidad la carrera de la licenciatura ya en el 2001, cuando prácticamente quedaba así una materia y un taller. Y bueno, pero en paralelo a eso yo hice economía y después hice un doctorado en finanzas, como dijo Lili. Así que bueno, no sé cómo es el formato, pero preparé un par de cosas que son básicamente matemática, cosas de matemática que se aplican a finanzas. O sea, dos problemitas de finanzas donde se usan cosas de matemática, de estadística, de econometría, que me parece que les pueden llegar a interesar. Y la idea mía era como, probablemente también querían hablar un poco de otras cosas.
básicamente hablar de estos dos problemitas un poco así a grandes rasgos. Entonces, pero si, digamos, si hay alguien que quiere, si alguien trae una pregunta o algo no se entiende, pregunten, y si hay alguien que quiere profundizar en estos temas o en cualquier otro de matemática aplicado a finanzas o economía o cosas así, podemos hablar después. Así que a ver si puedo, a ver, tengo que compartir la pantalla acá. Ok, a ver cómo hago esto. Bueno, ahí se ve. Bárbaro. Muy bien. Bueno, entonces, quería hablar de dos problemas. Uno es, los dos son de finanzas, y uno es dentro del área de crédito, pero las mismas herramientas de matemática que se usan en este caso en cosas de finanzas se pueden usar para muchos otros problemas, no necesariamente de finanzas o de economía, pero son herramientas que se pueden usar en otras cosas. Entonces, el problema es cómo puede uno estimar probabilidades condicionales de quiebra, creo que quiebra se dice, es de default, o sí, de empresas que vayan a la quiebra, ¿no? ¿Cómo estimar la probabilidad de que una empresa quiebre de acá a un año, o a un mes, o a 5 años, condicional a variables que uno puede observar? Por ejemplo, características de la empresa o características de la economía, del entorno macroeconómico, ¿no? Entonces, una de las formas en que se modelan estas cosas es como lo que se llama el primer salto de un proceso Poisson. Que todo lo que eso es simplemente un tiempo, ¿no? El tiempo que la empresa va a ser default, empezando hoy en 0, en qué tiempo va a ser default, va a ir a la quiebra. Y eso, digamos, en este modelo se modela como una variable exponencial, ¿no? El primer salto de una Poisson. Entonces, bueno, la probabilidad de que la empresa sobreviva más allá de un tiempo t está dado simplemente por eso. Entonces, en ese caso, en esa primera línea, lambda es lo que se llama la intensidad de default. Y básicamente la probabilidad de que la empresa haga default en el próximo instante es lambda por el delta de tiempo, aproximadamente. Entonces, en este caso, lambda lo puse como una constante simplemente, pero lo que queremos es poder condicionar características de la empresa, y entonces lo que se hace es, uno puede buscar un modelo un poquito más complicado, que es el siguiente, y es este, que es básicamente lo mismo. Es para una empresa I, el tiempo, el tau, en que, digamos, hace default, condicional a ciertas características XY. Esas XY incluyen variables de la empresa y también variables macroeconómicas. Y cualquier otra cosa que uno piense que pueda ayudar, perdón. Cualquier otra cosa que uno piense que pueda ayudar a predecir un default. Entonces, se modela también como una variable con una distribución exponencial, pero donde ahora la intensidad es una función de características y cosas que podemos observar, ¿no? Entonces, la probabilidad de que la empresa esta sobreviva más allá de un tiempo t, condicional a observar estas características y condicional a que ya ha sobrevivido hasta el tiempo s, es exactamente lo mismo que teníamos antes, nada más que la lambda de antes ahora no es constante y varía en el tiempo, y es una función de las variables que observamos hoy que van cambiando en el tiempo. Entonces es una integral, ¿no? Lo que tenemos en el exponente.
Teniendo eso, uno también puede calcular la probabilidad incondicional, sin el X, sin condicionar las variables. ¿Cuál es la probabilidad incondicional de que esta empresa sobreviva al tiempo t dado que sobreviva al tiempo s? Y esto es incondicional a las variables futuras x, pero es básicamente condicional, acá tendría que haber puesto, a conocer xs, ¿no? Una pregunta, Leandro. Sí, Lili. No se dice incondicional, se dice marginal, pero la pregunta es, ¿quiénes son esas X? Las x pueden ser cualquier cosa que se te ocurra que pueda ayudar a predecir un default. Por ejemplo, pensaríamos que, a ver, una empresa que le está yendo bien tiene menos chances de hacer default que una empresa que le está yendo mal. Entonces, si está teniendo un buen margen de ganancias, por ejemplo, ganancias dividido por ganancias por acción dividido por el precio de la acción, que es como el margen de ganancias, si eso es alto, la intensidad debería ser más baja, ¿no? O si, por ejemplo, tiene mucha deuda, relativo a la cantidad de activos que tiene, ¿no? Entonces, si tiene mucha deuda, probablemente la probabilidad de default es mucho más alta que si no tiene deuda. Variables macroeconómicas que uno podría pensar impactan son, por ejemplo, la tasa de interés, ¿no? A mayor tasa de interés, las empresas que tienen deuda tienen que pagar más interés, y entonces puede ser que tengan mayor probabilidad de default. Entonces acá, la esperanza de, bueno, la probabilidad de que sobreviva hasta tal tiempo, la razón por la que es condicional al XS es porque acá estamos parados en S y queremos ver hasta qué punto puede ser, digamos, si sobrevive hasta el punto T, y entonces el XS lo conocemos. Entonces uno puede calcular todo esto, si es que uno conoce el proceso por el que va a evolucionar las variables X, ¿no? Entonces, acá yo escribí un proceso de ejemplo para las variables estas X, pero, digamos, uno puede escribir otros, ¿no? Entonces, esto es un proceso discreto, uno lo puede hacer continuo si quiere, y bueno, entonces, esta es una forma de modelar esto. Ahora la pregunta es, si realmente uno lo quiere usar, ¿cómo hace uno para saber cuáles son las variables a usar y cómo estimar esto, ¿no? Entonces, bueno, yo acá escribí el lambda, la intensidad, vamos a asumir que es una función lineal en x, los x los conocemos, y hay un parámetro gamma acá que tenemos que estimar. Entonces, una forma de estimar esto, primero necesitamos data para poder estimar esto. Entonces, para poder estimar esto, la data que necesitamos es un conjunto no sesgado de empresas, ¿no? ¿Y qué significa eso? Si yo elijo el conjunto de empresas que han hecho default, que han ido a quiebra, eso es un conjunto sesgado, porque todas han hecho default. Cuando quiero estimar la probabilidad de default me va a dar altísima. Tengo que encontrar un conjunto de empresas que no sea sesgado, ¿no? Tampoco puedo tener una base de datos donde no tengo ninguna empresa con default, porque entonces no sirve. Necesito eso, necesito los tiempos en que han quebrado, las variables específicas de cada empresa que nos interesa y variables macroeconómicas que nos interesan. Entonces, cuando uno tiene toda esa data, uno puede calcular, porque lo que nos da este modelo es básicamente un modelo de la distribución de qué es lo que debería uno observar, ¿no? Las cosas que son probables que uno observe y que no. Si la probabilidad de default es más o menos 1%, y tenemos 100 empresas en un año, probablemente observemos que una hace default. Es poco probable que veamos que haya 50 que hagan default, ¿no? Entonces, esto es lo que el modelo nos da, como una distribución de lo que podemos observar. Pero tenemos que estimar los parámetros de esa distribución, y una forma de estimarlo es con un estimador
como este, por ejemplo. Bueno, ese no es el estimador, esta es la función que usamos para estimar. Esta es básicamente la densidad de la data. Metemos la data y calculamos lo que se llama el likelihood, que es lo mismo que la densidad de la data en función de los parámetros que queremos estimar, que son los gamma. Y después simplemente maximizamos esta función en gamma, ¿no? Entonces obtenemos un parámetro gamma sombrero, y con eso lo podemos volver a meter en el modelo para calcular, por ejemplo, esto. Una vez que tenemos gamma sombrero, podemos calcular eso para si habiendo observado los X en el pasado, ¿no? Lo que nos falta para poder calcular esto es la evolución de X. ¿Cómo evoluciona X? Y entonces para eso también tenemos que estimar los parámetros del X, que en este caso son, bueno, digamos, estos tres. Voy a volver acá atrás. Son la mean reversion, ¿no? El parámetro de reversión a la media de largo plazo, y esto que nos da una, digamos, nos genera covarianza en las distintas variables del X. Esto también se puede estimar, esto es más fácil, se puede estimar con un modelo, digamos, también por máxima, creo que se llama, máxima similitud, ¿es Lili? Máxima verosimilitud, sí. Máxima verosimilitud, sí, ok. Maximum likelihood. Entonces, bueno, con eso, entonces podemos, por ejemplo, observar una empresa y decir, bueno, estas son las características que tienen, hemos estimado el modelo, metemos esas características en el modelo y podemos calcular la probabilidad de que esa empresa, basada en este modelo y la data que usamos para estimarlo, haga default de acá a 1, 2, 3, 4, 5 años. Podemos estimar todo lo que se llama un term structure, que es una estructura de probabilidades de default en el tiempo, ¿no? Así que bueno, eso es una cosa. No sé si fui muy rápido, fui muy lento, si hay alguna pregunta, me quieren frenar. Bueno, esto, así como nosotros lo hemos usado para modelos de crédito, ¿no? Y para estimar probabilidades de default, se puede usar para otras cosas. Que sea como eventos así que uno lo podría pensar como el primer salto de un proceso Poisson. El segundo problema que les quería contar es... Yo tengo una pregunta antes del primero, ¿puedo? Dale. Escúchame, vos siempre estudiás una sola empresa a la vez, ¿no? O sea, tenés todo unidimensional. Una empresa, ¿cuál es la default de una empresa, dado esto, dado lo otro, lo que sea? O sea, vos tenés o una Poisson o una regresión Poisson. Sí, pero Lili, acá, para aclarar, acá cada I es una empresa distinta. Yo te entiendo, pero entonces, no las ponés en conjunto, ¿no? En la estimación las tenés que poner en conjunto. Pero las ponés todas, no, pero claro. Sí, bueno, son de cosas, pero entonces después los parámetros son los mismos para todas las empresas. Exactamente. No, bueno, los parámetros de la intensidad, ¿no? Porque lo que decíamos es que la intensidad la voy a modelar como las características estas por un gamma, ¿no? Las características es un vector de características y las estoy agregando de alguna forma, en este caso linealmente con el gamma. Entonces el gamma es común a todas, pero las características son distintas, ¿no? Entonces las intensidades son todas distintas. Las características básicamente, Sí. Si uno lo piensa, es como que el gamma te dice cada una de las características que me parece que son relevantes para predecir el default de una empresa o el likelihood de default de una empresa,
el gamma lo que te da es qué peso tiene cada característica dentro del agregado, ¿no? Sí, sí. Te pregunto, ¿y los modelos eso? Que yo digo, por los chicos a lo mejor todavía no tuvieron probabilidad estadística, o sea, la idea es que vos estás tratando de predecir si una empresa se va a ir o no, ¿no es cierto? Sí. Mi pregunta, o sea, después eso te va diciendo, no entiendo muy bien cómo después con ese modelo, una vez que predecís, cómo te das cuenta si una empresa, pero bueno, me imagino por las cosas vas prediciendo, pero ¿anda ¿Cómo bien te das eso? cuenta, ¿Les anda bien? cómo te das cuenta si una empresa qué? No, no importa. O sea, supongamos que el modelo te predice algo. ¿Esta empresa se va a ir al quiebre o no? ¿Andan bien esos modelos? Bueno, sí. A ver, eh, sí y no, digamos. ¿En qué sentido anda bien? A ver, Si primero, predice bien. bueno, pero primero, ¿qué significa predecir? Porque si vos decís, quiero que me digas cuáles son las 10 empresas que van a ser default, es muy difícil porque pensá que las chances, lo que estás estimando es un modelo de default donde las chances para cada empresa son muy bajas. Entonces, en realidad, lo que estás tratando de predecir es, bueno, supongamos que la empresa que tiene la mayor probabilidad de default tiene una probabilidad de, no sé, 5% por año. En realidad es más, pero digamos 5%. Entonces, y las más bajas es, digamos, 0.01%. Entonces, es muy difícil si eso es lo que es, independientemente del modelo, es difícil poder decir, bueno, estas son las 10 que van a ser default, porque en realidad cada una tiene a lo sumo un 5%. Bien. Entonces, en ese sentido, si lo querés medir así, no hay nada que te funcione bien. Pero hay otra forma de medirlo, que es, por ejemplo, decir, bueno, a ver, y acá tal vez tendría que tener un grafiquito, pero supongamos que yo, con el modelo, agarro y tengo 1000 empresas y las ordeno de lo que el modelo me dice, la más probable a la menos probable de que haga default, ¿no? Y después me fijo, digamos, es difícil describir la curva, pero básicamente te fijas si lo que pasa después y las que hicieron default realmente estaban más cerca del top de la lista, ¿no? De las más probables que hagan default, Sí, sí. ¿no? Digamos, o sea, no hay vuelta que darle que tenés, no sé si es el error tipo 1 o el error tipo 2, pero el que vos decís no va a ser default y sí te termina haciendo, digamos, las chances de que no hagan default es mucho más alta que haga default. Entonces, pero bueno, en el segundo sentido, funciona muy bien. ¿Con qué y qué significa que funciona bien? Una forma de compararlo es con otro modelo que se usa mucho acá, que son ratings, ¿no? Acá hay agencias, está Moody's, está S&P, que son empresas que, entre otras cosas, te hacen el rating de una empresa o de los bonos de una empresa, ¿no? Y te dice, este es AAA, o en el caso de Argentina, el riesgo país, perdón, el riesgo país es otra cosa, pero bueno, te dice, esta empresa es AAA, esta empresa es AA o A, triple B, lo que fuera. Entonces, uno se puede preguntar si esto funciona mejor que eso. Y en ese caso, sí, esto funciona bastante mejor que eso otro. Okay. Leandro, yo te puedo hacer una consulta antes de que siga. Vale. Capaz que está mal expresada, pero si esto vos lo utilizás, por ejemplo, con intenciones de predecir si una empresa se va a ir a la quiebra o no, y eso en principio afecta la tasa de interés a la que le vas a prestar plata, ¿no se genera como un circuito ahí que como que terminás interfiriendo en el propio modelo en algún punto? Okay. Sí, esa es una buena pregunta. Y no me quiero meter mucho en la parte de finanzas porque es un poco difícil de cubrir una charla corta, pero sí, hay algo de eso, pero a ver, este mismo tipo de modelo, algo parecido, se usa, por ejemplo, para pricear bonos, lo que vos decís, ¿no? La tasa de interés
que debería pagar el bono de una empresa, ¿no? Con riesgo. Entonces, un modelo parecido a esto se usa. No sé cómo explicar bien esto, pero el tema es que cuando la respuesta corta, pero no te digo mucho, es que en realidad sí, se usa para apreciar también, pero el problema es que esta probabilidad que yo estoy usando acá es una probabilidad real, bajo la medida real. Y para pricear bonos y cualquier otra cosa que quieras pricear, se hace esto bajo lo que se llama la medida risk neutral. ¿Ok? O sea, para pricear se tiene que pricear sobre otra medida. Si querés después podemos hablar y entrar en dale, dale. Tranquilo, solo si era. Pero sí. Es una muy buena pregunta. Y la diferencia entre las dos cosas es básicamente lo que uno en finanzas se llama premia por riesgo. Okay. A ver, ¿alguna otra pregunta de esto? O paso al siguiente, ¿no? Quiero cerrar la ventana acá porque veo que les da mucho. Bueno, el segundo ejemplo que les quería mostrar es un modelo de trading sistemático y es básicamente algo muy reducido en este caso, es como el centro del modelo. ¿Pero qué significa modelo de trading sistemático? Digamos, queremos que la computadora nos diga qué empresas son mejores para comprar las acciones o vender, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Uno busca variables que podrían predecir los retornos de las acciones, ¿no? Entonces, ¿qué variables uno pensaría que pueden posiblemente ayudarnos? Entonces, yo acá puse 3 ejemplos fáciles. Uno, este es earnings, o sea, ganancias dividido por el precio. Básicamente como un margen de ganancias. Este es el crecimiento de las ganancias. Este es el crecimiento en el precio, que básicamente es el retorno, ¿no? No sé, podemos elegir 1000 variables más o las que queramos, ¿no? Que uno piense que pueden predecir los retornos de una empresa. Entonces supongamos que tenemos n empresas y elegimos k predictores, ¿no? Entonces vamos a poner los valores de estas variables en una matriz X, que es n por k. ¿Okay? Ahora si nos fijamos, ayer tuvimos los retornos de estas n empresas, ¿no? O sea, podemos ver los retornos de anteayer a ayer de estas n empresas, ¿no? Y podemos decir, bueno, los retornos esos son el valor de estas variables, ¿no? Para cada empresa, multiplicado por algún número, más un error, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es decir, bueno, a ver cómo se relacionan los retornos con las variables que las vemos un periodo antes, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos los retornos de ayer, tenemos las variables de anteayer, y ahora hacemos una regresión acá. Básicamente la regresión lo que nos va a dar es, nos va a estimar este f, ¿no? Este f tiene un subíndice t, lo mismo que el epsilon t, porque solo se conocen esos una vez que conoces los retornos en t, no se conocen antes. Los predictores se conocen un periodo antes. Entonces, estimamos esto para ayer, ¿no? F sub t. ¿Qué nos da el F sub t? Si lo pensamos, básicamente el F sub t es lo que paga cada característica, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo veo acá, es como que cuanto más tengo de cierta característica, eso multiplica el coeficiente de F sub t y eso entra en el retorno, ¿no? Entonces,
supongamos que yo hice eso para ayer y tengo estas características. Estas características es un vector de k por 1, ¿no? Porque tengo k variables predictoras. Entonces yo ahora tengo ese vector de k por 1 para un día. Entonces ahora, ¿cómo uso eso para saber cuáles de esas características son buenas y cuáles no? Bueno, una forma es agarrar y estimar este f sub t, que es k por 1, no solo para el día de ayer, sino agarrar todo un historial de data de estas en empresas y estimarlo sobre el historial de esa data. Entonces ahora voy a tener un f1 hasta un f sub t, ¿no? Cada uno es un vector k por 1 de cuánto pagó cada una de estas características cada día en el tiempo. Y bueno, ahora una forma fácil de ver qué características son buenas y qué no, y cuáles no, es ver en el tiempo, si yo tomo la primera característica, ¿no? Agarro, vamos a limpiar un poquito esto. Supongamos que tomo la primera característica. Lo podemos hacer acá. Agarro F1, la primera característica, F sub t, la primera. No sé, habíamos elegido esto, ¿no? El margen de ganancias. Esto es lo que el margen de ganancias pagó un día hace 10 años. Esto es lo que pagó el margen de ganancias ayer. Entonces, bueno, estos son todos los retornos en el tiempo. Puedo ver y hacer el promedio de la F sub T1, hago el promedio, y también puedo ver la varianza de eso mismo, y ver si este promedio es mucho más grande que 0 versus la varianza. Entonces, si es mucho más grande que 0 versus la varianza, significa que esa variable que yo estaba mirando, en este caso el margen de ganancias, es bueno tener eso, ¿no? Entonces, y si esto me da negativo, no es bueno tener eso. Entonces, eso es básicamente como se dice, en a nutshell, en resumen, ese es el centro de, creo, cualquier modelo de trading sistemático. Entonces, en base a eso, una vez que uno decide qué tan útil o qué tan beneficiosa es cierta característica, uno puede volver atrás y decir, ok, bueno, entonces yo no sé cuánto va a ser f sub t más 1, no sé cuánto va a ser mañana, pero yo sé cuánto es xt hoy. Y sé cuánto pagó en promedio f promedio, sé cuánto es el f promedio. Así que usando esto, yo puedo tratar de generar un portfolio, armarme un portfolio de las n empresas que de alguna forma me maximice el beneficio que puedo obtener versus el riesgo que tomo. ¿Entendió o no? Acá me dicen que no, como si yo tuviese que saber qué cosa. Ok. Yo soy la secretaria de todo. ¿Dónde me quedé? Pero ahí está enseñando la primera parte, deberían haber entendido, y está uno de los profesores de estadística ahí que está dando estadística ahora. Esta segunda parte no sé dónde se quedaron, que te digan ellos. Bueno, pregunten. Hay gente acá que se quedó con la palabra retorno, por ejemplo. Ya ahí. Bueno, el retorno es básicamente la ganancia. Si vos compras una acción, ¿no? Y hoy vale 10 y mañana vale 11, el retorno es 10%. O sea, ganaste $1 o ganaste un peso o lo que quieras, dividido por lo que invertiste, ¿no? Entonces, cuando vos invertís, querés el mayor retorno y el menor riesgo. Y riesgo definido en forma vague acá. ¿Cómo es vague? No precisa, digamos.
Che, y Leandro, yo tengo una consulta. Este tipo de análisis técnico, ¿vos trabajás para una empresa que hace servicios de consultoría hacia inversores privados? ¿Cómo trabajas? Sí, bueno, em, las dos cosas estas que les mostré son cosas que de alguna forma las he usado en mi trabajo. La parte de crédito en mi trabajo antes, cuando estaba en Lehman y en Barclays, que trabajaba para un modelo para un negocio de crédito. Ahora trabajo para un fondo de inversión y básicamente invertimos dinero de una familia de acá, de Estados Unidos, que probablemente conocen la familia. Es la familia que está en las becas Simmons, que hay muchas para matemática, ¿no? Ahí dice que sí, que conoce. Sí, los conocen también ellos, son los que bancan, aparte de dar mucha beca, bancan un poco la parte de el museo de matemática que hay en Nueva York, y sí, hay un montón de becas, sí. El MoMath también bancan mucho del departamento de física y matemática de la Universidad de Stony Brook, acá en Nueva York, donde, bueno, el patriarca, digamos, de esta familia había sido profesor de matemática ahí. Entonces, bueno, el fondo de inversión para el que trabajo básicamente maneja una parte de la plata de esa familia y de las fundaciones, ¿no? que bancan todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, la parte de probabilidades condicionales de quiebra, eso no lo usamos en esta empresa porque si bien invertimos en cosas de crédito, invertimos en cosas de crédito mucho más seguro y no necesitamos esto. Esto otro, el modelo de trading sistemático, sí, esto es exactamente algo que, básicamente así como está, es algo que hemos hecho y que está tradeando, así que lo estamos usando. Yo aprovecho, no sé, porque acá la gente está muy callada, entonces pregunto cosas que se le podrían ocurrir a ellos o a ellas, y me hago pasar un poco por estudiante, pero ¿tu trabajo hoy pasa más por hacer este tipo de aplicaciones de análisis técnico para asesorar, o ahí tiene un gran componente de lo que aprendiste en economía más que esta parte de... En realidad no asesoramos, nosotros usamos esto directamente para invertir. Ah, ok, bien, bien. Claro, o sea, no es que, sí, no asesoramos, directamente manejamos la plata de estos medios. Con esto, o sea, esto que te muestro, por ejemplo, del modelo sistemático, si bien esto es muy simplificado, pero esto es básicamente la esencia de una de las cosas que estamos haciendo de cómo invertimos. En términos de, no sé, esa pregunta por ahí la voy a interpretar un poco más ampliamente, que por ahí les interesa también a los estudiantes, que es si para esto que hago me ayudó más la parte de matemática o la parte de economía. Eso. Y en mi caso, yo siento que sí, la parte de matemática me ayudó muchísimo más. La parte de economía a mí me sirvió un poco para tener alguna intuición de algunas cosas. Por eso entiendo que por ahí alguien no sepa exactamente qué significa retorno, porque yo tampoco tal vez hubiera sabido qué significa retorno si no estudiaba algo de economía. Pero no es necesario estudiar economía para aprender ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas se puede aprender directamente trabajando. Y si bien también, bueno, dentro de la empresa que trabajo tenemos otra gente que no tiene background, la mayoría no tienen background, así no tienen entrenamiento en matemática, sino más en economía y cosas así, pero hacen cosas distintas a lo que hago yo. También hacen inversiones, pero con un análisis totalmente distinto. Analizando más los balances de las empresas y ese tipo de cosas. Yo siento que, digamos, relacionado a esa pregunta, también, digamos, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que más ves? ¿Ves más gente con carreras en economía o carreras en matemática, en el área de finanzas y demás?
y yo diría que hay de todo, especialmente acá en Nueva York hay de todo. Hay incluso gente que por ahí estudia letras o historia y después termina trabajando en finanzas, pero todos hacen cosas distintas. Para la parte cuantitativa, sin duda, la parte de matemática es lo que más te ayuda. Y dentro de ese área, la mayoría son matemáticos. De hecho, bueno, me estoy pensando en un amigo mío que estaba conmigo en Lehman, que era unos años más grande, que también un argentino. Ahora ahora está en la Universidad de Itela, no sé si es uno de los rectores, no sé qué es de Itela, pero él estaba en la época que yo estaba en Lehman, era unos años más grande, él había estudiado el doctorado de matemática acá también en Columbia, y después entró a trabajar en finanzas en el área de tasas de interés, el negocio de tasas de interés en Lehman. Y unos años más tarde, justo antes de la crisis del 2008, se volvió a Argentina y desde entonces está en Ditela. Y así como él, muchos con un background en matemática entran acá. De hecho, la familia para la que nosotros invertimos, la familia Simmons, también, digamos, él, Jim, es un tipo grande, 80 y pico de años, también era matemático y el primer fondo de inversión con el que empezaron es puramente sistemático. Y ahí la gente que contratan son todos matemáticos, físicos, gente con conocimiento en estadística. Creo que no contratan nadie con un background de economista. Yo te digo una cosa buena que aprendí. Acá hay alguien que me hace una pregunta a mí que no entiendo, que te la quería hacer a vos, pero me pregunta a mí porque yo lo te conozco. Si trabajás con Rani Sanse, no sé ni qué es. ¿Con qué? ¿O quién? No sé, te estoy diciendo que Rani, te lo deletreo, Ranissance. No, no sé qué es eso, ¿quién es ese? No sé, ahora le pregunto. Te digo una cosa, todo esto, mira, como decía uno, me quedan cosas por aprender. Vos sabés que nosotros, Simon, yo hablé un montón de veces con Marcelo y con Aníbal, de pedirle plata porque los chicos estos de Santa Fe hacen cosas maravillosas de ¿cómo se llama?, de divulgación. Y yo sé que Simons paga bastante de lo de, ¿cómo se llama?, de esto de lo que está en Nueva York, que es el Museo de Matemática. El MAMA. Que yo que fui, pero ellos hacen cosas más lindas que lo que hay ahí muchas veces, con mucha menos plata. Y al final nunca terminamos, y después hablé una vez con Cafarelli y dice, escríbanle, porque si les gusta el coso, les va a dar plata, pero bueno, finalmente nunca pedimos, pero ahora tenemos un contacto más. Leandro le maneja la plata. Leandro va a poner más fuerza en que ganen más plata si una parte se la dan a Santa Fe, ¿no? No podemos perder esta oportunidad, yo creo, chicos. Ubicá, Marcelo, de Simons, de lo que yo conté. Sí, justo habíamos hablado de eso hace un ratito. Eso me gustaría ver qué es lo que hacen, qué decís allá, Lili. Vas a hablar bien de nosotros en frente de los que tienen la plata, entonces sí. No, yo solamente puedo hacer propaganda. Ellos han hecho, te pueden mandar las cosas, hicieron, por ejemplo, habitación de escape, ¿saben lo que es? Sí. ¿Eso hicieron también? No, pero no solo. La primera, que fue así muy modesta en el sentido de plata, hicieron una habitación espectacular, era de todas cosas de matemática, muy buena. Si vas a Santa Fe, a lo mejor te la pueden armar, por, no sé, digo yo. ¿Y quién la hizo? Y después te hicieron otra, después se hicieron famosos, y consiguieron plata, hicieron una sobre... que era como en honor a mujeres matemáticas. Ajá. Pero muy linda, muy sofisticada, muy difícil, que todavía la tienen dando, o sea que ahora, ¿cuándo va a estar Marcelo? Hacemos propaganda a ver si va justo a Santa Fe. Llegamos en diciembre, pero no sabemos. Sale. Bueno. Llegamos en diciembre.
Pero no sabés, yo he ido a habitaciones de escape porque en una época estaba copada con eso acá. Yo te puedo asegurar que la primera, la segunda también, la segunda fue muy difícil, fui con gente toda muy buena y no salimos de, no sabés, de casualidad. Pero muy, muy, muy buenas las habitaciones de escape. Eso es alguna de las cosas que hicieron. Ahora, por ejemplo, para ¿Pero marzo quién están la hace? haciendo... ¿eh? ¿Quiénes la hacen? Bueno, ahí está Marcelo, ahí hay un equipo, trabajan un montón de gente, digamos. Está medio en ¿Lo la del cabeza departamento de Marcelo mate? y... ¿De ahí de ¿eh? matemática? ¿La gente de matemática? Marcelo te estoy Ah, diciendo. Marcelo. No, pero no es Marcelo solo, o sea, Marcelo está a la cabeza y junto con Aníbal, pero hay toda la gente que ves ahí ha trabajado, yo creo, en la habitación, ¿o no? Muchísimas, muchísimas. Ah, espectacular. Sí, si voy a Santa Fe, me encantaría verla. Sí. Y ahora están organizando, esa misma gente creo, están haciendo, están organizando para para el día Pi, toda en la Redonda. ¿Conocés la Redonda de Santa Fe? Ese lugar que era una estación de ferrocarril medio circular, o sea, no es un edificio circular, sino es medio círculo, digamos, y van a hacer estaciones, todas cosas del número pi, el día 14 de marzo, esos días. Ajá, ajá. No, mira vos. Que no sé nada, pero me imagino que va a ser espectacular, es lo que espero. Ahora ya no pueden hacer cosas. Lili, te agradezco por toda la publicidad que nos hiciste, pero no, volviendo un poco a Leandro, no sé si alguien tiene una pregunta para hacerle sobre él, sobre su trabajo, sobre su charla, así después lo dejamos un rato. Leandro, te comentamos que la charla, en algún momento nos retiramos viejos y viejas, por decirlo así, no estudiantes, y te dejamos un rato solo acá con los chicos que están en la carrera para que íntimamente te hagan preguntas que por ahí no se animan ante la presencia de gente que después le pone notas o cosas por el estilo. Pero no sé si alguien más de quienes están presentes en la charla tienen ganas de preguntarle algo a Leandro. Yo podría preguntar algo, Gusti. Dale. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Hola, Leandro. Mira, te consulto. En estos modelos para trading, ¿cuánto hay de el tamaño? O sea, ¿qué tamaño tiene el modelo y cuán rápido corre, digamos? ¿Cómo podés tomar decisiones instante a instante o hacen más tipo cosas de holdear? Muy buena pregunta. Digamos, con lo que yo les mostré, que es como la parte central, lo básico, vos lo podés hacer como quieras. Hay distintos fondos que tradean distintas frecuencias, ¿no? Que se le dice. Hay algunos que tradean, como se dice, intraday, ¿no? Varias veces en el día, y hay otros que son más lentos. Dependiendo de lo que quieras hacer, digamos, vas a tener que elegir las variables, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de trading quieres hacer. En nuestro caso particular, lo que nosotros hacemos, en general, somos más como inversores. O sea, cuando compramos acciones de empresas, en realidad estamos pensando tenerlas por varios años. Y este modelo, digamos, eso es en general la estrategia o la idea de inversión de este fondo de inversión en el que yo trabajo. Entonces, este modelo, cuando lo empezamos a usar, se adaptó a ese mismo pensamiento, ¿no? Que iba a ser con movimientos lentos, o con una baja frecuencia de trading. Entonces, lo que nosotros hacemos es mucho más lento, digamos. Optimizás hoy el portfolio y lo optimizás de una forma que pensás que lo vas a tener por lo menos 3 meses, 6 meses, que no vas a tener que tradear mucho. Pero se puede usar para cualquier cosa. Genial, bárbaro. Y de paso te pregunto, ¿y la parte de programación, programan con algún lenguaje de los más sencillos para programar en matemática o hacen programación bien pura con algún lenguaje bien pesado?
buena pregunta. En nuestro caso, yo siempre usé MATLAB, así que usamos MATLAB para esto. Pero hay muchas cosas que se necesitan que necesitas otras cosas. Por ejemplo, también digamos, necesitamos bases de datos grandes, relativamente grandes, y entonces para eso se usan otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, se usa el SQL, el SQL. Y bueno, y ahí yo un poco toco de oído, sé hacer algo, pero hay otra gente que lo programa, o tiene mucha más experiencia con eso. Eso es lo que es para mí. En otros lados se usan otras cosas. Tengo entendido que Python se ha vuelto muy, muy popular para esto, porque con Python se pueden hacer cosas como se pueden hacer con MATLAB, y además Python tiene la ventaja de poder hacer otras cosas, como por ejemplo, si quieres scrapear páginas web, y para ese tipo de cosas parece que tiene mejores herramientas que MATLAB. Y todavía más, en otros lugares, que son un poco más intensivos, se usan cosas como C++ y ese tipo de cosas. Pero bueno, depende mucho del lugar. Los que usan C++, eso es bastante más intensivo. Por ejemplo, los fondos originales de los Siemens, sí. Es todo, creo que C++ y cosas así. Pero hay muchos fondos de inversión donde no se usa eso. Se usa más Python o más el R también se usa. Yo tengo, se escucha, ¿no? Te hago una pregunta por ahí, no tan formal como las otras, digo, pero estás dependiendo como el dinero de las personas por una fórmula, digo, a mí me parece como un flash enorme. Imagino que funciona porque si no, no tendrías más trabajo, digamos, pero pasó de casos en donde las cosas no dieron como deberían dar, no sé, arruinaste a alguien o el dinero se perdió, o bueno, no sé, no hubo resultados como lo esperado. Sí, digamos, pasa. Y pasa tanto con estos modelos de trading sistemático como con inversiones que también hacemos en el fondo de inversión, que son más de analizar el balance de una empresa y demás, ¿no? A veces ha pasado muchas veces que alguno de los analistas, ¿no?, que hacen análisis más que se llama fundamental, que es esto de analizar los balances, piensa que, bueno, tiene una historia, una tesis de qué es lo que va a ocurrir con esa empresa, y lo presenta y estamos todos de acuerdo y se hace una inversión, y después resulta que las cosas cambian o no funcionó, y bueno, a veces se pierde. Lo mismo pasa con esto del modelo sistemático, que a veces se pierde dentro del contexto de lo esperado, ¿no? O sea, todo lo que esto es, ¿no?, como les mostré, estás haciendo una estimación y estás obteniendo una expectativa sobre los retornos, pero esos retornos tienen cierto riesgo. Y bueno, el riesgo es que se desvíe de la esperanza, ¿no? Entonces, cuando se desvía, bueno, ahí podés perder. Entonces, bajo ese contexto, sí, eso ha pasado. Y todavía, dentro de los modelos sistemáticos, también te puede pasar que, como requieren tanta programación y tanta data, puedes tener otro tipo de errores, como errores de programación, o errores de implementación, que también te pueden hacer perder plata. Y sí, hemos tenido de los dos. De hecho, en estos días, metí la pata en algún cambio que hice, y el miércoles que rebalanceé el portfolio, bueno, algo salió mal, me di cuenta después, y lo arreglamos el jueves. Pero bueno, se entiende, digamos, por suerte trabajo en un lugar donde mi jefe, que es el que maneja el fondo realmente, es flexible y entiende que, bueno, digamos, si no aceptás que puede haber errores, no vas a tener innovación tampoco, la gente no va a querer hacer nada. Entonces, los errores dentro de cierto rango se tienen que
aceptar. Bien. Más Bueno, adelante. ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo, Marce, si no. Dale. Dale. Yo, Leandro, quería retomar un poco acerca de tu recorrido. No me acuerdo bien hoy cuando contaste al principio, vos te fuiste, dijiste que no cursaste mucho acá en Santa Fe y te fuiste a la Universidad de San Andrés y ahí cursaste economía o seguiste en matemática. Sí, San Andrés no tiene matemática. Sí, yo cursé prácticamente toda la industrial, aunque me fui antes de la industrial, pero mi último año en el secundario yo ya había empezado a cursar algunas materias ahí en matemática en la Universidad del Litoral. Esto es el 96. Y estaba convencido de que iba a seguir matemática ahí, porque es lo que me gustaba, es lo que siempre quería hacer. Y a último momento surgió la posibilidad de estudiar en San Andrés con una beca que era relacionada a lo que había hecho en Olimpiadas, y bueno, y estudiar economía. Y entonces me pareció una buena oportunidad y la quise aprovechar, pero no quería dejar matemática. Entonces me fui en el 97 al San Andrés y ahí hice economía. Pero bueno, como mi familia estaba en Santa Fe, yo volvía todos los veranos a Santa Fe y ahí rendía materias de matemática en la Universidad del Litoral, ¿no? Estás haciendo sentir mal un poco acá. En el verano sacabas la licenciatura. Bueno, es que había muchas cosas que también se superponían. Si bien en San Andrés era economía y no era matemática, pero primero, yo había estudiado mucha matemática ya antes del entrar a la universidad, lo que me facilitaba también un poco eso. Y después también había muchas cosas que se superponían, cosas que daban o que me ayudaban para economía en el San Andrés y demás. De matemática también se daban en la UNL, entonces... y bueno, y nada, y después, sí, mucho esfuerzo. Y después, ¿cómo se dio que te vayas a Stanford y hacer un posgrado? Bueno, a ver, un poco, mirá, no era el pensamiento original cuando fui a Buenos Aires, pero, como te digo, empecé en el San Andrés en el 97 y bueno, me recibí a fines del 2000, ¿no? Y el último año en el San Andrés, como que empezás con entrevistas de trabajo, ¿no? Empezás a buscar trabajo, te conectan un poco, empezás con entrevistas. Y en aquella época, bueno, Argentina venía de 4 años de recesión y crisis, y era como, íbamos a una entrevista, no me acuerdo qué empresa era, pero era una consultora, y era habían alquilado como un salón de un hotel, y éramos, no sé si éramos 500 o 1000, ¿no? Pibes y pibas dando un examen para un puesto de trabajo. Entonces era como muy difícil. Uno dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Así que dije, bueno, por las dudas, yo estaba viendo que algunos amigos y compañeros más grandes de San Andrés que habían terminado la licenciatura y en algunos casos habían hecho el máster en el San Andrés, estaban preparándose para dar el GRE, que es el examen para dar y las aplicaciones para aplicar al doctorado. Y dije, bueno, voy a estudiar este examen y lo voy a dar, y por las dudas voy a aplicar al doctorado a ver qué es lo que sale. Así que, bueno, el último, creo que fue el último semestre de tercer año, o por ahí el primero del cuarto año, la verdad que no me acuerdo, me dediqué a estudiar este examen para aplicar acá. Y las notas del San Andrés hicieron así, porque era todo lo que estaba haciendo. Y bueno, y después salió Stanford y bueno, había salido alguna otra y vinimos a visitar y decidí ir ahí.
Así que un poco así es como surgió eso. Y Muy la bueno. razón para... Y Dale. después cuando te fuiste, no sé qué apreciaciones tenés acerca de la educación allá, el nivel, la exigencia respecto de Argentina. Sí, mira, dos cosas, al menos diría de eso. Uno es, en general, digamos, cuando empezás el primer año del doctorado, al menos en finanzas, el doctorado en finanzas es muy intenso en matemática. Es como parecido al primer año del doctorado en matemática. De hecho, algunas de las materias que hice eran también del doctorado en matemática, ¿no? Que eran en común con el doctorado en finanzas. O doctorado en estadística. Y lo que yo diría es que, si bien el nivel es alto y es difícil, el primer año me siento que es difícil, la impresión que teníamos los argentinos, los brasileros, es que uno viene mucho mejor preparado que los americanos. O sea, el programa de matemática en general y las carreras en general parecieran, incluso el programa de economía en San Andrés, los últimos años parecieran fuertes comparado con las carreras de grado de acá de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, también te encontrás con algunos pibes que son increíbles. Eso también es un shock. Que, digamos, vos pensás que venís con un nivel fuerte y de repente te encontrás con alguien que te da 10 vueltas. Y no había uno, digamos, hay muchos, algún ruso, algún chino, algún francés. Los franceses también tienen un nivel de matemática muy fuerte. Pero bueno, nada, me parece que es una buena experiencia. Relacionado a eso, lo que yo también les diría, me parece que en general, quiera uno quedarse en Argentina o irse, que es todo un tema también, ¿no? A mí me parece que el hacer una experiencia en algún momento, y cuanto más temprano mejor, pienso yo, una experiencia en el exterior, me parece que es espectacular para ver otra cosa. Eso se los digo todo el tiempo. Bueno, mirá, es una lucha que yo tuve también con mis dos hermanos, que aunque no han querido hacerlo, uno tenía una posibilidad en algún momento de irse al Max Planck, y bueno, un año o dos, pero al final decidió que no, se quedaba en Rosario. Así que, digamos, si te surge una oportunidad así, a mí me parece que es algo espectacular para hacer, aunque uno quiera quedarse en Argentina o no. Sí, es distinto estar afuera. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, le agradecemos a Leandro por este seminario. Pueden prender los micrófonos y aplaudir. Muchas gracias, un placer. Bueno, y ahora, Leandro, te vamos a dejar acá un ratito más, capaz que hay pocas preguntas, porque ya evacuaste muchas, pero por lo menos por si se animan a hacerte alguna más, que te quedes un ratito con los estudiantes que también están algunos detrás de cámaras apagadas, pero capaz que se animan cuando nos vayamos. Así que agradecemos a todo el mundo por venir. Sí, vamos a parar de grabar, así la parte íntima no queda grabada.